Políticas de anticorrupción en América Latina, entre la normatividad y la realidad institucional. Soy Kelly Chaparro, maestrante en Administración Pública, y hoy vamos a explorar un fenómeno que afecta profundamente a la administración pública en América Latina, como la corrupción. Es un desafío estructural que erosiona la confianza ciudadana y limita la capacidad del Estado para servir al interés general. En América Latina, esta problemática adquiere características únicas que han sido estudiadas por autores expertos en el campo y que hoy recorremos este fenómeno desde su naturaleza y alcance. Incluso hasta los marcos jurídicos y los instrumentos de gestión pública diseñados para combatirlos no son suficientes. La corrupción en América Latina ha sido señalada por Klingard como uno de los principales inhibidores del desarrollo institucional económico, donde se ha convertido en un obstáculo persistente para consolidar la democracia y, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2023, más del 70% de los latinoamericanos perciben que sus gobiernos enfrentan niveles altos o muy altos de corrupción, lo que evidencia cómo este problema afecta directamente la legitimidad institucional y la calidad de vida de la población. Comprender esta magnitud y además compleja, todo lo concerniente con la corrupción es esencial para diseñar políticas públicas que sean efectivas, que sirvan para fortalecer la transparencia y promover la integridad en la gestión pública. Esto puede explicarse desde un enfoque conceptual. La corrupción ha sido entendida como el abuso del poder público para obtener beneficios privados, pero autores contemporáneos como López, Willeland y Artigas amplían esta visión al considerarla como un sistema que integra actores, incentivos y redes que muchas veces son arraigadas a instituciones que son débiles. Se destaca cómo esta perspectiva sistémica se refleja en la desconfianza creciente hacia la clase política y las instituciones de control estatal. Además, se presentan ejemplos concretos como el caso de Odebrecht, muy conocido, que evidencia la dimensión transnacional de la corrupción, mostrando cómo empresas y funcionarios públicos coordinaron sobornos y contratos amañados en más de 10 países de la región. En este punto, quisiera profundizar el abordaje jurídico de la corrupción, un tema fundamental para comprender cómo en América Latina intentan enfrentar un fenómeno que afecta la gobernabilidad, la confianza ciudadana y el desarrollo económico. Esta corrupción es vista como un fenómeno sistémico que articula redes de actores públicos y privados, por lo que su abordaje requiere normas claras, coordinación institucional, cooperación internacional, y que además debemos comenzar por a revisarlo desde el ámbito internacional. Los esfuerzos para combatir la corrupción se consolidan a partir de instrumentos legales que buscan generar un marco común de acción. Pues bien, uno de los primeros y más importantes fue la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por las organizaciones de los Estados Americanos en el año de 1996. Este tratado fue pionero porque estableció obligaciones vinculantes para los estados en materia de prevención, de sanción y cooperación en casos de corrupción, reconociendo que este fenómeno no podía ser abordado de manera aislada por cada país. Posteriormente, la comunidad internacional avanzó con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada en el 2004, que se ha consolidado como ese instrumento más amplio y robusto para enfrentar la corrupción a nivel global. Esta convención establece 4 pilares fundamentales: prevención, penalización, cooperación internacional y recuperación de activos. La prevención se centra en fortalecer la transparencia y la integralidad institucional, mientras que la penalización busca sancionar las conductas corruptas, garantizando que exista un castigo efectivo. La cooperación internacional, por su parte, responde a la necesidad de enfrentar redes transnacionales, como lo evidencia en el caso de Odebrecht, donde las prácticas corruptas involucraron a múltiples países de América Latina, con sobornos, sobrecostos en los contratos amañados. Finalmente, la recuperación de activos busca que los recursos obtenidos de manera ilícita regresen a los estados, contribuyendo a una justicia, a una reparación de los daños que se han causado a la sociedad. Tal como lo señala Hernández, uno de los aspectos más innovadores de estas convenciones es la incorporación de medidas preventivas. No se trata únicamente de castigar la corrupción, sino de anticiparse a ella mediante herramientas como la transparencia en la contratación pública, la protección de denunciantes y el fortalecimiento de mecanismos de control social. Este refleja un cambio conceptual importante. La corrupción no puede ser tratada como un delito aislado, sino como un fenómeno complejo que requiere respuestas multiformes, combinando la prevención, la sanción y la cooperación entre los estados. En el caso de Colombia, el país ha desarrollado un marco jurídico y político para enfrentar la corrupción, buscando armonizar su legislación interna con los compromisos internacionales. Con la Ley 1474 de 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción, se introdujo medidas que endurecieron las sanciones, fortalecieron los organismos de control y regularon la contratación pública como uno de los elementos importantes que marcaba la corrupción. Además, promovió herramientas de transparencia y participación ciudadana, reconociendo que la lucha contra la corrupción no depende únicamente de los organismos estatales, sino también del involucramiento de la sociedad. Con posterioridad, en el año 2013, el gobierno colombiano formuló la política integral anticorrupción,
a través de un documento COMPES, el 167. Esta política propuso 6 ejes estratégicos: la gestión pública íntegra, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el control social, la cultura de la legalidad y la lucha contra la impunidad. Según Pastrana, este enfoque representó un avance conceptual al combinar estrategias preventivas con mecanismos de control institucional y social, reconociendo que la corrupción puede ser enfrentada únicamente con medidas punitivas. Por ejemplo, el énfasis en la rendición de cuentas y el control social permite que los ciudadanos participen activamente en la vigilancia de la gestión pública, fortaleciendo la cultura de la legalidad y la transparencia. En los últimos años, Colombia ha incorporado nuevas instancias para mejorar la implementación de estas políticas. La creación de la Secretaría de Transparencia a cargo de la Presidencia y la introducción de mecanismos de datos abiertos son ejemplos de cómo se busca reducir la opacidad en la gestión pública, facilitando el acceso a la información y promoviendo la participación activa y ciudadana. Estos avances reflejan la importancia de contar con herramientas tecnológicas que permitan monitorear los procesos administrativos y detectar posibles irregularidades. Sin embargo, estudios recientes, como los de Padillas y los de Cardoso, evidencian que a pesar de los avances normativos, persisten dificultades significativas en la implementación. Entre los principales retos se encuentra la falta de articulación interinstitucional, la escasa coordinación entre organismos de control y entidades administrativas y la limitada capacidad de seguimiento de las medidas preventivas. Esto demuestra que la creación de leyes y políticas públicas no garantiza por sí sola la lucha contra la corrupción. Se requiere de un esfuerzo sostenido y coordinado que involucre a todos los niveles del Estado y a la sociedad civil. Es importante también resaltar que la lucha contra la corrupción no puede considerarse un proceso lineal o estático. A medida que surgen nuevas formas de corrupción, especialmente aquellas que utilizan mecanismos tecnológicos o transnacionales, los marcos jurídicos deben adaptarse para seguir siendo efectivos. Un ejemplo sencillo son los esquemas de financiamiento ilegal de campañas políticas, la manipulación de contratos públicos mediante las plataformas digitales, SECOT, SECOT 1, SECOT 2, o la corrupción en sectores estratégicos como la infraestructura y la salud demandan respuestas legales, innovadoras y con cooperación internacional constante. En conclusión, el abordaje jurídico de la corrupción se encuentra en un punto de tensión entre la teoría y la práctica, entre las normas existentes y la aplicación efectiva. Las convenciones internacionales proporcionan un marco sólido, mientras que los marcos nacionales, como los desarrollados en Colombia, buscan armonizar sanciones, prevención y participación ciudadana. Sin embargo, la verdadera efectividad de estas políticas depende de su implementación, de la coordinación entre instituciones y de la participación activa de la sociedad. Este enfoque integral es necesario para enfrentar la complejidad de la corrupción, entendida no solo como un delito, sino como un fenómeno estructural que afecta la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y el desarrollo económico y social de los países. Ahora bien, me permito profundizar en la corrupción como un desafío estructural para la gestión pública en América Latina, un fenómeno que afecta no solo la eficiencia de los estados, sino también la legitimidad de las instituciones democráticas y la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. La corrupción no puede entenderse únicamente como un conjunto de actos aislados de funcionarios que buscan un beneficio personal. Se trata de un problema sistémico que se inserta en las estructuras del Estado, en sus normas, en las relaciones de poder y en los incentivos que moldean el comportamiento de quienes ejercen la función pública o el ejercicio de la función pública. Y desde esta perspectiva, la corrupción se convierte en un obstáculo persistente para la gobernabilidad y el desarrollo de la región. De la OZ advierte que en América Latina predominan formas de corrupción de alta intensidad, caracterizadas por redes políticas administrativas que capturan instituciones, manipulan procesos de toma de decisiones y afectan directamente la capacidad de la burocracia pública para cumplir con sus funciones en lo estrictamente plasmado. Estas redes no solo operan en el ámbito local o nacional, sino que a menudo se articulan de manera transnacional, generando esquemas complejos que incluyen sobornos, contratos amañados y financiamiento ilícito de campañas políticas. Este carácter sistémico hace que la corrupción no sea un hecho aislado, sino un fenómeno estructural que debilita la gobernanza y reduce la capacidad del Estado para responder al interés general. En términos de gestión pública, la corrupción se manifiesta de manera evidente cuando los sistemas administrativos carecen de correctos controles internos que los permitan ser robustos. La discrecionalidad excesiva, sin mecanismos claros de rendición de cuentas, permiten que los funcionarios públicos tomen decisiones que favorecen intereses privados por encima del bien común. Además, cuando los procesos de formulación y ejecución de políticas se ven permeados por intereses particulares, se generan ineficiencia y se reducen los resultados de las políticas públicas.
Garay, Salcedo y Guerrero explican que en la región existe una forma de captura del Estado donde actores económicos o políticos en la formulación de políticas y en la asignación de recursos van debilitando la capacidad del Estado para cumplir con su misión de servir a la ciudadanía. Este escenario evidencia que la corrupción es también un problema de gobernanza, donde la administración pública moderna considera que la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la efectividad institucional son pilares fundamentales para prevenir la corrupción. Sin embargo, en muchos países latinoamericanos, la implementación de estos principios se ven limitada por culturas organizacionales que toleran la opacidad y las estructuras jerárquicas que sean como rígidas. En ese sentido, O'Donnell señala que las democracias latinoamericanas presentan escasa como una accountability horizontal, lo que permite que las instituciones de control funcionen de manera parcial e inefectiva, facilitando la reproducción de prácticas corruptas y la captura de instituciones. La corrupción no solo afecta la eficiencia de la administración pública, tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando los recursos destinados a salud, educación o infraestructura se desvían por prácticas corruptas, se generan brechas sociales más profundas y se reduce la capacidad del Estado para cumplir con sus objetivos de bienestar colectivo. Asimismo, la corrupción limita la inversión pública y privada porque los inversionistas perciben riesgos altos y la desconfianza de las instituciones generan como desaliento en esa iniciativa económica. Esto demuestra que la corrupción no es un problema técnico, sino un desafío estratégico que compromete el desarrollo económico, social y político de los países. Para enfrentar este fenómeno, la gestión pública debe implementar sistemas de integridad sólidos. Esto incluye fortalecer los controles internos, profesionalizar la función pública y adoptar tecnologías que permitan mayor trazabilidad y transparencia en los procesos administrativos. Por ejemplo, la implementación de plataformas digitales para licitaciones públicas, sistemas de información abiertos y bases de datos accesibles a la ciudadanía pueden reducir significativamente los espacios para las prácticas corruptas. Sin embargo, estas medidas requieren no solo de herramientas técnicas, sino también de voluntad política, capacidad administrativa y coherencia en el diseño de políticas públicas. Sin estos elementos, los avances pueden ser limitados y los mecanismos de control se vuelven ineficaces. La norma internacional y los marcos nacionales constituyen pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción, pero su efectividad depende de su implementación. La existencia de leyes y convenios no garantiza resultados por sí sola. Es necesario que los organismos de control, las instituciones judiciales y las entidades administrativas trabajen de manera coordinada y que la sociedad civil participe activamente en la supervisión de la gestión pública. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son esenciales para cerrar las brechas entre la normativa y la práctica, promoviendo un cambio cultural que normalice la ética, la legalidad y la integridad en el sector público. Comprender que la corrupción es un desafío estructural permite evidenciar que su origen y su persistencia no pueden explicarse únicamente por la conducta individual de los funcionarios. Es un problema arraigado en las dinámicas institucionales, políticas y administrativas de la región, que se alimentan de la debilidad de los sistemas de control, de las capturas de instituciones por redes de intereses y de culturas organizacionales que toleran la discrecionalidad sin contrapesos efectivos. De la Hoz y O'Donnell muestra cómo estas condiciones estructurales facilitan la reproducción de prácticas corruptas, afectando la legitimidad del Estado y la confianza ciudadana. Por ello, la lucha contra la corrupción requiere transformaciones profundas. No basta con crear leyes o políticas aisladas. Es necesario fortalecer la capacidad del Estado, promover la funcionación del servicio público, consolidar sistemas de integralidad y adoptar tecnologías que aumenten la transparencia y la trazabilidad de los procesos. También es fundamental fomentar la cultura de la ética en el sector público, de manera que los valores de legalidad, responsabilidad y servicio ciudadano se integren en la práctica diaria de los funcionarios y de la percepción social. En conclusión, la corrupción en América Latina debe entenderse como un fenómeno estructural y sistémico que impacta en la legitimidad institucional, la gobernanza y el desarrollo democrático. Solo mediante un enfoque integral que combine la prevención, sanción, cultura ética, participación ciudadana y coordinación institucional será posible mitigar sus efectos y fortalecer la capacidad del Estado para cumplir con su misión de servir a la ciudadanía. La corrupción es un desafío persistente y complejo, pero la comprensión de su naturaleza estructural y sistémica es el primer paso para construir una gestión pública más transparente, eficiente y confiable, capaz de generar bienestar colectivo y reducir las brechas sociales que históricamente han caracterizado a la región. Muchas gracias por la atención prestada.